de tercer grado de primaria. Vamos a continuar con el curso de química. Habíamos visto la semana pasada lo que eran los estados de la materia, ¿no? Ahora nos vamos a abocar a resolver lo que es el estado líquido y gaseoso, ¿no? Habíamos visto estados de agregación de la materia, habíamos visto las fuerzas que actúan dentro de los cuerpos, que era la fuerza de atracción y repulsión, habíamos visto cuáles eran las abreviaturas, habíamos visto cuál era el comportamiento de las moléculas en los estados de agregación de la materia, y habíamos llenado algunas definiciones en el estado sólido, ¿no? En el estado sólido. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué nos corresponde al estado líquido? Preguntamos lo siguiente en el estado líquido. Vamos a completar, ¿ya? Vamos a comenzar a completar. Pregunto yo lo siguiente. ¿En el estado líquido tendrá forma definida? ¿El estado líquido tendrá forma definida? No tiene forma definida. Entonces, primera característica del estado líquido, no presenta forma definida, ¿de acuerdo? No presenta forma definida. Define su forma el recipiente que lo acoge, ¿no? El recipiente que lo contiene o que lo acoge, ¿no? Que lo contiene. Muy bien, ¿qué otra característica más podemos ver en el estado líquido? Dime otra característica más que podemos ver en el estado líquido. Muy aparte de esa, ¿no? No presenta forma definida, define su forma el recipiente que lo contiene. Sus moléculas se encuentran en un estado de equilibrio, ¿no? Las fuerzas de atracción y repulsión, las fuerzas de atracción y repulsión, se encuentran en equilibrio, ¿no? Se encuentran en equilibrio. Perfecto. Entonces, ya tenemos ahí algunas definiciones de lo que son el estado líquido, ¿no? Luego me dice lo siguiente, mira. Luego de esas características hemos dicho que no presenta forma definida. ¿Por qué? Porque si yo pongo líquido en un vaso, adquirirá la forma del vaso. Si yo pongo líquido en una botella, adquirirá la forma de la botella. O sea, no presenta una forma definida. Pero su volumen sí es definido, porque tiene una cantidad. Experimenta y completa si tenemos lo siguiente. Dice, ¿no? Si tenemos 500 mililitros de refresco A en el recipiente, A, y lo vaciamos completo en el recipiente B, responde, ¿dónde hay más refresco? Mira, si tengo, dice 500 mililitros de refresco en el recipiente A, y lo vaciamos por completo en el recipiente B, ¿dónde hay más refresco? Definitiva, ¿dónde va a haber más refresco? Pues si hemos vaciado, si se vacía el recipiente A, en el recipiente B, pues habrá más refresco, pues hay más refresco en el recipiente B, ¿no? En el B. De acuerdo, en el B. Muy bien. Seguimos entonces. Ya hemos visto dónde hay. Ahora mira, me dan dos recipientes. Mira, date cuenta de algo.
la forma de los recipientes son distintas y dentro de esos recipientes tienen agua. Por lo tanto, te digo lo siguiente, el agua no tiene una forma definida. Define su forma el recipiente que lo contiene. Entonces, si este recipiente es una botella, pues adquirirá la forma de la botella. Si este recipiente es circular, adquirirá la forma de un círculo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a escribir acá el estado líquido. El estado líquido no tiene forma definida. En este caso, adquiere la forma de una, botella. ¿De acuerdo? En este caso adquiere la forma de una botella. Muy bien. Perfecto hasta ahí. Todo chévere. Pero en el siguiente caso, nuevamente vamos a poner, mira, en el estado líquido. En el estado líquido, o el estado líquido, ¿no? El estado líquido no tiene forma, definida. El estado líquido no tiene forma definida. Define su forma, el recipiente. Define su forma el recipiente que lo contiene, ¿no? Que lo contiene. En este caso es circular. En este caso es circular. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora el volumen. Yo te pregunto, ¿cómo será el volumen? ¿Será variable o definido en el estado líquido? En el estado líquido el volumen es definido. Entonces vamos a poner por acá, en el estado líquido, el volumen es definido. Correcto. No es variable. Ya que tiene una cantidad fija. Una cantidad fija, ¿no? Una cantidad fija. Por ejemplo, si esta botella, normalmente tú tomas una gaseosa, ¿no? Es una botella de medio litro, quiere decir que ¿cuántos mililitros tendría? 500, ¿no? Tendría 500, ¿correcto? Tendría 500, muy bien. Tendría 500. En el siguiente caso, yo te pregunto, también el estado líquido se movió. El estado líquido, como es similar, vamos a poner lo mismo, ¿ya? El estado líquido tiene un volumen definido.
¿De acuerdo? Tiene un volumen definido. Muy bien, entonces ya sabemos algo, que el estado líquido no tiene forma definida, define la forma del recipiente que lo contiene, pero sí tiene un volumen definido, porque siempre hay una cantidad, ¿no? Los líquidos se caracterizan por presentar su forma, vamos a completar acá, su forma variable, ¿no? Variable. 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 Define su forma. Define su forma. El recipiente que lo contiene. Define su forma el recipiente que lo contiene. Su volumen. ¿Cómo es su volumen? Tiene un volumen. Tiene un volumen definido. Tiene un volumen definido. Muy bien. En el caso de las fuerzas de atracción y repulsión, las fuerzas de atracción, las fuerzas de atracción de sus moléculas la fuerza de atracción de sus moléculas son como son iguales, como parece acá, a las fuerzas de repulsión. A las fuerzas de repulsión. Muy bien. A las fuerzas de repulsión. Perfecto. La pregunta que me hacen, ¿dónde hay más refresco? ¿En A y B y por qué? Supuestamente, ¿no? A nuestro modo de ver, debe existir más refresco en la botella A. Debe existir más refresco en la botella A que en la B. Que en la B por la cantidad de volumen que presenta, ¿no? Por la cantidad de volumen que presenta. Muy bien. Entonces hemos visto lo que es el estado líquido. Ahora que vamos a ver el estado gaseoso, ¿correcto? ¿Qué decimos en el estado gaseoso? Pregunto, ¿tendrá forma definida? Si yo tengo una pelota y la lleno de gas, ¿de qué forma va a ser? Circular. Si yo tengo un balón de gas, ¿el gas qué va a adquirir? La forma del balón de gas. ¿De acuerdo? Entonces, el estado gaseoso no tiene, al igual que el estado líquido, no tiene forma definida. Define su forma el recipiente. Define su forma el recipiente que lo contiene, ¿no? El recipiente que lo contiene, correcto, coma. Su volumen también es variable. En este caso, a la diferencia del estado líquido, su volumen es variable. Su volumen es variable. Muy bien. Y las fuerzas de repulsión, las fuerzas de repulsión son mayores, y las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción.
que las de atracción. Muy bien, entonces ya hemos definido acá el estado gaseoso, ¿no? Dice, si ambientamos nuestra ola, o sea, le echamos ambientador a nuestra, ¿qué sentimos inmediatamente? El olor. Sentimos inmediatamente el olor del. Sentimos el olor del ambientador. El olor del ambientador. Correcto. Porque ese gas se mueve sobre el aire, ¿no? Se mueve sobre el aire. Y ese proceso se llama difusión de gases. Por ejemplo, si una persona se echa un perfume, y nosotros pasamos por su costado, sentimos el olor del perfume. ¿Por qué? Porque ese perfume, esas moléculas de ese perfume, que es un gas, se va a mover sobre otro gas. ¿Qué otro gas sería? Sobre el gas del aire. Correcto, y ese proceso se llama difusión de un gas, ¿ya? Luego de varios minutos, ¿qué sucede? El ambientador su olor va a desaparecer. El ambientador su olor va a desaparecer. Ojo, el ambientador su olor va a desaparecer. Muy bien. Perfecto, entonces el ambientador su olor desaparece. Hasta ahí estamos. Muy bien. ¿Debido a qué? Debido a que sus moléculas se esparcen. Debido a que sus moléculas se esparcen, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué deja de desaparecer las moléculas? Ya no se siente el ambientador. Porque las moléculas de un gas se mueven y se expanden. Se mueven y se expanden rápidamente. Se mueven y se expanden rápidamente. Es decir, se mueven y se expanden rápidamente. Es decir, se mueven y se expanden rápidamente. Es decir, ojo, es decir, se van o se dirigen hacia otros lugares. Hacia otros lugares. Muy bien. Perfecto. Continuamos. A ver, ¿qué me dice acá? Infla un globo, otro globo. Introduce el gas de los dos globos en una bolsa y dibuja cómo quedó. ¿No? A ver. Si nosotros introducimos el gas de los globos, en una bolsa
el gas se va a esparcir, o sea, por toda la bolsa, ¿no? Por toda la bolsa. Adquiriendo la forma de la bolsa, adquiriendo la forma de la bolsa. Dibujar. Y tú lo dibujas, ¿ya? Te pongo por acá, dibujar. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Los gases se caracterizan por presentar, los gases se caracterizan por presentar su forma variable. Hemos dicho clarísimo, variable. Define su forma el recipiente que los contiene, ¿no? Variable define su forma el recipiente que los contiene. Su volumen es variable también. El volumen de un gas es variable, ¿ya? Debido a su movimiento molecular. De acuerdo, debido a su movimiento molecular. Las fuerzas de repulsión, de sus moléculas, son mucho mayores que las fuerzas de atracción de sus moléculas. ¿No? ¿Cómo se representa en este caso? ¿No? La fuerza de repulsión son mucho mayores que la fuerza de atracción. Muy bien. Luego me dice, ¿qué gases son importantes en nuestro medio? ¿Por qué? Esto va a quedar como tarea. Para tu casita, ¿ya? Pero no solamente esta tarea, quiero que me copies, por favor, en tu cuaderno todo lo que hemos hecho hoy día, desde el estado líquido, todo el estado gaseoso, y me resuelvas la última preguntita. ¿Qué gases son importantes en nuestro medio? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces hemos ya terminado los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué nos espera en la próxima clase? El estado plasmático, ¿no? Que lo veremos la otra clase. Muy bien, espero que me haya entendido. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.